Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Conducen Antonieta Silva y Alex Seguel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Sexta temporada ya del Café Científico de la Universidad de la Frontera. Sexta temporada, comenzamos el 2014 con esta iniciativa de divulgación y comunicación científica acá en la UFRO y que desde el año 2020 hemos tenido que realizarla de manera distante, a la distancia, con estas plataformas remotas para poder mantener el compromiso con el que comenzamos este proyecto, que es comunicar y divulgar la ciencia, que no solo se hace acá en la UFRO, sino que también en otros lugares de investigación y en otras universidades. Estamos comenzando este ciclo acá en UFROvisión para llevarles justamente todos los avances de la ciencia y la tecnología. Vamos a tener hartas novedades este año en el programa, una de ellas, y que la verdad estoy muy contento que así sea, no voy a estar solo, me va a acompañar desde este programa y durante todo el ciclo que vamos a tener este año, una académica de la Universidad de la Frontera. Ella estuvo muy activa el año pasado en todas las actividades de divulgación también que tuvimos como universidad a propósito del eclipse total solar que vivimos en diciembre del año 2020. Es académica del Departamento de Ciencias Físicas, investigadora, también es directora de la carrera de Ingeniería Civil Física y desde hoy día también se incorpora de manera oficial al Café Científico. Antonieta, bienvenida. Muchas gracias, Alex, por la invitación para ser parte de este programa. Es un gran desafío porque es algo ya semanal, ¿cierto? Para que sigamos en el camino de la divulgación y espero que estar a la altura, esa es la verdad. Así que también le doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo desde sus casas, que nos acompañen semana a semana, para que vayamos conociendo nuevas iniciativas, temáticas científicas, áreas que a veces uno no conoce o quiere conocer un poquito más, así que ahí vamos a estar semana a semana con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida de nuevo, seguramente va a ser un tremendo aporte, seguro también nos vamos a equivocar, esto no deja de ser un experimento, la verdad es que cuesta un poco a lo mejor la coordinación, hay que transparentarlo también, pero lo vamos a tratar de hacer de la mejor forma posible. Y la incorporación de Antonieta no es la única novedad que vamos a tener en el programa, también hay secciones nuevas que vamos a estar presentándoles justamente para acompañarles semana a semana, ¿cierto? Claro, el programa ahora va a tener secciones nuevas como Más allá de la ciencia, donde todas las semanas Carolina Orellana nos va a presentar una pequeña nota acerca de un tema científico de vanguardia y también va a conversar con expertos para que podamos comprender cómo funcionan o los procesos para llevar a cabo alguna investigación. Así es, y lo que sí mantenemos en el programa son las conversaciones, estos diálogos ciudadanos. Recordamos también a quienes nos están acompañando que justamente el proyecto de Café Científico surge como una instancia de conversación entre investigadores, entre científicos y la comunidad, y eso lo vamos a mantener este año con las conversaciones que tenemos también en el programa y que vamos a estar desarrollando cada semana con ustedes acá en el Café Científico. Y otra cosa que no cambia también son las cápsulas científicas que vamos a tener semana a semana, donde el equipo de divulgación de la universidad, que es Explain, nos va a traer estas cápsulas que obviamente en un lenguaje lúdico, cercano también, nos permiten aprender distintas temáticas desde la ciencia para compartirla con ustedes cada programa. Claro, así que vamos a tener ahí una conversación en directo, otra conversación que ya va a estar un poquito grabada, ¿cierta? De algún tema de vanguardia, más estas cápsulas, así que ahí vamos a tener programas bastante entretenidos. Lo vamos a pasar bien sin duda en torno a la ciencia, que es lo que queremos lograr también con el programa. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a estar conversando sobre volcanes, sobre terremotos. Es un tema que a pesar de la pandemia tenemos que también estar preparados y es lo que queremos conversar justamente a partir de este tema de desastres naturales. Efectivamente son desastres naturales o son eventos naturales. Es lo que vamos a estar aprendiendo, son estas dudas que vamos a estar dilucidando con el doctor Cristian Farías. Él es doctor en geofísica, académico de la Universidad Católica de Temuco, con quien vamos a estar conversando en unos minutos más acá en el programa. Claro, y también vamos a estar revisando este tema en boga, que es la vacunación. Las vacunas que uno creía que se demoraban tanto en ser aprobadas y ahora estamos todos ahí esperando cuándo nos toca la vacuna. ¿Y tú sabías, Alex, que actualmente se han probado varias vacunas en nuestro país?
Sí, de hecho, aquí mismo en la universidad se realizaron algunos, no en la universidad, pero investigadores de la universidad estuvieron trabajando en algunos ensayos clínicos de una de las vacunas justamente que es la vacuna CanSino. Pero lo que hoy día vamos a ver es otra, ¿cierto? Claro, en el más allá de la ciencia de esta semana vamos a conocer el camino de la creación de las vacunas, desde el primer proceso de inoculación mundial, que fue la viruela, y para que podamos reflexionar también de las nuevas tecnologías utilizadas, porque, claro, como conversábamos al principio, es un camino muy largo y ahora de repente empezó la pandemia el año pasado y ya nos estamos vacunando contra este virus nuevo. Así que eso vamos a revisar en nuestro primer Más allá de la ciencia. Y a propósito del mismo tema también, en la cápsula Explain vamos a conocer justamente sobre las vacunas, pero con el formato en el fondo que nos trae Explain, y además sobre las variantes, si es que justamente estas mutaciones que han desarrollado estos microorganismos, o estos virus mejor dicho, van siendo eficaces justamente con estas variantes que están apareciendo en distintos lugares y que tienen que ver con las mutaciones que van desarrollando estos virus. Así que esto lo vamos a estar viendo también en la cápsula Explain de esta semana. Entonces, revisado ahí, haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a invitar a todos que nos acompañen en esta casi hora donde vamos a ver diversas temáticas, ¿cierto? Vamos a pasar por los terremotos, los volcanes, las vacunas, así que no se olviden que vamos a estar toda la semana por la señal abierta de Ufrovisión en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 de Telefónica del Sur, las plataformas digitales de Ufromedios y también por algunos otros canales como redes sociales, ¿o no, Alex? Sí, nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos buscan con el hashtag Café Científico, que está también en pantalla, para que puedan sugerirnos temas, comunicarse con nosotros y también interactuar en este programa, en este espacio que es de ciencia, pero que también es una ciencia ciudadana que queremos que esté en contacto con la comunidad. Entonces, listos los contenidos, revisados los contenidos, donde nos pueden acompañar hoy día y en los siguientes programas. Estamos listos para comenzar capítulo 1 del Café Científico de esta temporada 2021. Bienvenidos. Bienvenidos todos. El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más allá de la ciencia, en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Comenzamos entonces con un tema en el que muchos hemos estado atentos desde el año pasado, que es las vacunas contra el coronavirus. En Chile, la comunidad científica ha trabajado ágilmente en la realización de estudios científicos que tienen por objetivo medir la eficiencia y la seguridad de estas vacunas, que nos van a apoyar, y estamos aquí esperando, ¿cierto?, el efecto rebaño para poder salir del confinamiento en el cual nos encontramos actualmente. Ahora, los ensayos clínicos desarrollados se centran principalmente en medir el porcentaje de eficacia de la vacuna contra el virus, la seguridad para los seres humanos, la eficiencia frente a las posibles mutaciones, que es lo que escuchamos normalmente en las noticias, ¿cierto? Esta vacuna es mejor por esto, no te vas a agravar. Entonces, hemos visto que la comunidad científica y la comunidad también en general valora positivamente esta asociatividad entre los científicos, el trabajo comunitario, que también han realizado los municipios, Ceremis y centros de atención primaria, porque gracias a todos ellos han hecho un excelente trabajo en la entrega de las vacunas también en nuestro país. Así que vamos a ver este primer Más allá de la ciencia con la historia de las vacunas. «2020 marca un antes y un después. Con eso, pienso en una mujer prehistórica y una mujer moderna, algo así como los picapiedras y los supersónicos. Pero, ¿qué es cierto sobre esto? La realidad es que desde ese año comenzamos a navegar en lo incierto, dejando atrás las certezas. Pero me quiero detener en un punto. ¿Sabemos cuál es la importancia de la asociación, la agrupación o el rol social que tenemos como seres humanos en el proceso de combatir el COVID-19? ¿O en general cualquier enfermedad o crisis? Bueno, miré unos años atrás, 1716-1777, para hablar de Mary, quien en un viaje a Turquía descubre un sistema de inoculación
que en ese país era utilizado para combatir la mortal enfermedad endémica llamada viruela. Soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla, afirmaba. Desde ese entonces, comienza su lucha para lograr la inoculación en sus compatriotas, llegando a convencer a la esposa del rey de vacunar a sus hijos. Países como Turquía y China tenían estrategias de vacunación que personas que eran parte de las delegaciones diplomáticas de esos países, personas que venían de Occidente, y en particular una persona, una poetisa que se llama Lady Mary Wortley. Ella era parte de la delegación británica en Turquía, descubrió un procedimiento que habían desarrollado las personas en Turquía justamente para protegernos de una enfermedad viral que se llama viruela, y ese proceso de vacunación, en el fondo, ella lo conoció y decidió que sus hijos lo utilizasen, y también fue capaz de tomar este proceso y llevarlo a Inglaterra e influir en la comunidad científica inglesa para que pudiesen empezar a darle espacio a la investigación en torno al desarrollo de vacunas. Parece ser que desde el origen del combate por las enfermedades, los movimientos sociales y la confianza de la población son fundamentales para aplicar las soluciones científicas. Creo que es importante destacar es que en nuestro país y en los países de nuestra región hay una adhesión bastante alta histórica hacia las vacunas. Latinoamérica ha sido un país muy cumplidor en términos de la adhesión a las campañas de vacunación. Yo creo que hemos visto cómo, por ejemplo, en nuestro país, que gracias al trabajo de la ciencia junto con el gobierno, la red de consultorios nacionales, logramos una campaña de vacunación, particularmente gracias a la alianza con Sinovac, que permitió, a raíz de una interacción científica que busca y sigue buscando el desarrollo conjunto de vacunas contra el coronavirus y otras enfermedades, logramos acceder a una cantidad importante de vacunas que dieron realmente espacio para que se pudiera lanzar una campaña de vacunación masiva, y hemos visto que la vacunación ha sido bastante efectiva a nivel tanto de la salud de las personas que han recibido las vacunas, y a los primeros análisis de los resultados de los estudios de efectividad son favorables. En la actualidad, podemos observar la dualidad que tenemos y que tendremos respecto a cambios sociales y culturales. Uno de los grandes cambios sociales ha sido reconocer al mundo científico, quienes han estado en la vanguardia frente a los nuevos procesos de elaboración de vacunas, ensayos clínicos, estudios de caracterización de virus y sus variantes. Nos pone por delante el gran desafío de poder recuperar la manufactura de vacunas en nuestra región, idealmente en Chile, de manera que no tengamos que estar dependiendo del desembarque de aviones que vienen del extranjero con vacunas, sino que eventualmente podamos también transformarnos desde la ciencia nacional en un país que pueda embarcar aviones para que vayan a todo el territorio, todo nuestro territorio, pero también hacia otros países con vacunas para enfermedades que son de alto impacto en salud pública. En Chile, las modernas tecnologías que se encuentran dentro de los procesos científicos han contribuido a adelantar los estudios que corroboran la seguridad de las vacunas y por ende la adquisición rápida de estas para poder inocular a la población chilena, sobre todo al grupo objetivo de riesgo. En términos simples, los y las científicas viven días ajetreados. Es como si se encontraran corriendo una gran maratón, intentando llegar antes que el coronavirus y sus mutaciones. Descifrar de dónde vino, cuán rápido se moverá de un paciente a otro, cuánto se agrava una persona que se contagia con esta enfermedad. Para la comunidad científica, lo fundamental es la asociación, y este año han podido ver los beneficios de su compromiso a realizar un trabajo compartido, aportando generación y entrega de datos, creando gracias a estos conocimientos nuevos conjuntos. En relación a este aspecto del trabajo nacional, claro, estas colaboraciones recíprocas con diferentes grupos en otros países, como por ejemplo con China,
son muy importantes y son fundamentales, pero también es fundamental el que tengamos asociatividad al interior de nuestro país. Y eso lo establecimos formalmente a través de un consorcio se llama Consorcio Científico para Evaluar Vacunas y Terapias para COVID-19, en que participan 11 universidades, y un documento formal que permitió, por ejemplo, ejecutar exitosamente 4 estudios clínicos. En particular, el que estamos nosotros haciendo tiene un componente científico bien fuerte, porque estamos, además de haciendo el estudio clínico, estamos también comprendiendo desde el punto de vista científico cómo funciona la vacuna. Generamos una primera publicación que fue la primera de esta vacuna Sinovac generada por la ciencia de un país distinto a China. Así que es muy importante eso que usted menciona de la asociatividad y la colaboración, y cómo la ciencia chilena en vacunas también ha trabajado fuertemente en diagnóstico, en análisis de datos, todas las ciencias sociales, en educación, economía. Claramente esta pandemia tiene varios impactos en varios frentes, y yo creo que la ciencia puede aportar a tratar de mitigar el grave problema de la pandemia, y eventualmente introducir soluciones como las vacunas que son resultados todos de la ciencia. Por otra parte, encontramos dentro de este proceso actores claves que han sido los promotores de la difusión y de la adquisición de confianza en el combate contra el coronavirus. Los municipios, las agrupaciones territoriales de base, la atención primaria en salud, Seremis de salud, han sido fundamentales para que este trabajo sea dado a conocer por la ciudadanía. Por ende, ningún organismo puede pretender hacer el trabajo por sí solos. La asociación es fundamental, por lo que el llamado es a articular la colaboración y fortalecer las relaciones recíprocas entre actores sociales y científicos. Esto fue Más allá de la ciencia en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Le recordamos que la sección que acabamos de ver, que es Más allá de la ciencia, es un resumen, obviamente para ponerla acá en el programa, pero la versión extendida de esta conversación, de esta interesante conversación que tuvo Carolina con el doctor Alexis Kalergis, va a estar disponible en formato podcast. La pueden encontrar en las principales plataformas de podcast, está en Google Podcast, en Spotify y en Apple Podcast, para que también puedan tener este contenido a disposición, lo puedan compartir y también continuar aprendiendo de esta historia de las vacunas, que es lo que abordamos en Más allá de la ciencia en este primer programa. Y ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir desde la biología hacia la geología o la geofísica, porque queremos adentrarnos en lo que son los terremotos, los volcanes, esto que llamamos los desastres naturales, para lo que vamos a conversar con el doctor Cristian Farías, quien ya está contactado con nosotros para poder conversar sobre este tema. Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. Y ahora vamos a ir con nuestra conversación del programa de hoy. La naturaleza sísmica del territorio chileno no solo se vincula a terremotos que suelen afectarlo. Chile también es un país de volcanes y por ello tenemos que aprender a lidiar con ellos. La cordillera de los Andes está coronada de volcanes a lo largo de la mayor parte de su territorio y por esto las erupciones debieran ser un fenómeno similar en el impacto a la ocurrencia de los terremotos, es decir, algo que debiésemos de estar más o menos acostumbrados. Para hablar de terremotos y volcanes, hoy nos acompaña Cristian Farías, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco y profesor asistente de la misma casa de estudios. Él es licenciado y magíster en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile y doctor en Geofísica de la Universidad de Bonn en Alemania. Pertenece además al Centro de Investigación de Evaluación de Riesgos y Mitigación de Procesos Geológicos, GeoKimun, quien recientemente, además de todas estas tremendas credenciales, publicó un libro llamado Volcanes y Terremotos. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de la temporada del Café Científico. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Suena como grandilocuente el currículum de alguna manera, pero en el fondo igual es importante mencionar de que
que es como el currículum típico de un científico también, o sea, todos tenemos que pasar por una licenciatura, algunos por un magíster, otros no, el doctorado, sueles estar en algún grupo de investigación en algún momento de tu vida. Entonces, aunque suene grandilocuente, uno sigue siendo una persona más, así que eso, pero muchas gracias por la presentación. Cristian, bienvenido al Café Científico y efectivamente, como dices, es parte de las tareas que realizan los científicos y las científicas, así que yo creo que también es importante no solamente por reconocer el trabajo del investigador, sino que por reconocer su trayectoria también. Uh-huh. Cristian, queremos comenzar a conversar justamente de este tema, es un gran tema, el tema de los desastres naturales. Tú has estado trabajando desde tu formación justamente como geofísico, posteriormente en Alemania y ahora en la Católica, en la Universidad Católica también en este tema, que a pesar de la pandemia sigue siendo súper interesante. Hay algunos factores desde la geología, desde la geofísica que como país nos sitúen. De hecho, somos famosos por justamente tener muchos desastres naturales. Tenemos tsunamis, terremotos, remoción de masas, aluviones. ¿Hay alguna característica desde la geofísica que justamente nos sitúe en este sitial como país o es solamente casualidad? No, a ver, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, estamos en una subducción donde una placa se va metiendo debajo de otra que es muy activa en el mundo. Así que debido a ella, siempre vamos a tener muchos sismos. También vamos a tener sismos más grandes, vamos a tener megaterremotos en algún momento. También tenemos muchos volcanes haciendo erupción y eso es como la normalidad de nosotros de alguna manera. O sea, Chile es un país donde tiembla mucho y Chile es un país donde siempre hay erupciones. Pero eso no quiere decir que Chile tenga que ser un país de muchos desastres. Yo creo que ahí va el tema. Los desastres no son naturales porque en definitiva cuando uno habla de un desastre natural como que uno tira la idea de que es casi una cosa divina, que de pronto llega un terremoto y se acabó, tenemos inevitablemente pérdida de vidas, destrucción, etcétera. Cuando en realidad no tiene por qué ser así. Hay muchas cosas que dependen de nosotros que hacen que la posibilidad de que exista un desastre después de un terremoto tenga hartas diferencias, tenga hartos matices, y eso va a depender de nuestras decisiones. Entonces, por eso, yendo a la pregunta inicial, si Chile es un país de muchos desastres naturales, yo te diría que Chile no es ningún país tiene desastres naturales, pero Chile sí ha tenido hartos desastres. Y ha tenido hartos desastres no tanto por los fenómenos, sino más bien por un tema de la mala preparación frente a algunos cuantos de ellos. Y ese es un punto tremendo que hace que todavía estemos bastante expuestos a, por ejemplo, lo que puede pasar con los aluviones y con lo que puede pasar con inundaciones. Si uno se acuerda, incluso en los 90, cuando uno veía noticias de la Araucanía en general, era súper común que los inviernos tenían grandes inundaciones. Y la pregunta que uno se hacía todos los años era, bueno, ¿por qué diablos si esto pasa todos los años? Resulta que seguimos teniendo las inundaciones en los mismos lugares. Entonces tú no le puedes echar la culpa a la lluvia a eso. Tienes que echarle la culpa a las decisiones que estás tomando. Y de ahí que un desastre jamás puede ser natural. Pero eso es, o sea, Chile es un país donde pasan muchas cosas, pero aparte es un país donde tenemos muchos desafíos en cuanto a cómo nos preparamos frente a estos fenómenos, fundamentalmente. Cristian, es un buen análisis, una buena mirada justamente para hacer la distinción entre este concepto que lo tenemos tan acuñado también en nuestro país, que es el de los desastres naturales. Finalmente, lo que nos estás comentando es que justamente son eventos naturales que tienen ciertas características, pero que finalmente lo desastroso o lo no desastroso depende muchas veces de las decisiones que tomamos nosotros mismos o de la política pública que justamente tiene relación con estos fenómenos, ¿cierto? Exacto, y mientras más rápido lo tengamos asumido como parte de nuestro ADN, mejor todavía, porque si tú, por ejemplo, hablas con un alcalde de una comuna que esté cerca de un volcán o una comuna costera que esté cerca, que esté potencialmente en la zona de inundación de un tsunami, y empieza a hablar de las cosas que pueden ocurrir, muchas veces va a recibir de vuelta el mensaje de no hablemos de esto, que esto puede ser, me va a ahuyentar el turismo, o va a recibir de muchas personas el mensaje de no, que no pase, ojalá que no se dé. Siento que es ridículo, va a pasar, la pregunta es cuándo, obviamente no tenemos idea, pero la pregunta es cuándo y qué va a hacer al respecto de eso. Por ejemplo, una cosa que hemos tenido suerte de alguna manera es que llevamos 1 año y medio de pandemia y no hemos tenido ningún terremoto fuerte en 1 año y medio, porque nos pondría a prueba muchas cosas. Nos pondría a prueba, sabemos que los edificios no se van a caer, perfecto, pero nos pondría a prueba en cuanto a cómo vamos a responder,
si es que vamos, ¿qué pasa cuando tú reúnes a la gente para llevarlo a algún lado? Estamos en pandemia, no tienes que evitar que la gente se aglomere, por ejemplo. Y no hemos estado conversando de eso. Recuerdo que el año pasado publicamos una columna con algunos cuantos colegas por ahí por mayo, cuando todavía estábamos partiendo, aquel lejano mayo del 2020, cuando estábamos partiendo de alguna manera, y decíamos, oye, mira, Chile tiene que pensar en que va a tener que enfrentar una pandemia y algún fenómeno natural medio complicado al mismo tiempo. Y nos miraban con una cara que era como, pero ¿cómo se te ocurre andar diciendo eso? ¿Por qué hablas de los desastres y toda la cuestión? Y resulta que cuando uno se pone a hablar de que los desastres no son naturales, cuando empieza a poner el énfasis en lo que uno puede hacer, claro, pues ahí es donde uno empieza a ver, oye, cambiamos las preguntas, veamos cómo nos preparamos, veamos dónde estamos parados, para ver cuál es el rol que nosotros tenemos, en vez de simplemente echarle la culpa que en algún momento llegó un terremoto y no teníamos nada que hacer. Así es. Cristian, y a propósito de esto, porque lo comentaba, o sea, de repente en las mismas reuniones o el trabajo que hacen también con la comunidad a través de las municipalidades, por ejemplo, nos dice, tratemos de no evitar esto porque espantamos a la gente, espantamos el turismo. Ahora, ¿cómo también en esa lógica o en esa cultura vamos avanzando en la educación justamente de estos temas? Porque como bien dice, ha pasado un año y meses en que no hemos tenido nada. Vamos a estar realmente preparados en la eventualidad que algo pueda suceder, por ejemplo, ojalá que no, pero en los próximos días, las próximas semanas. A ver, Chile tiene una memoria, yo creo que es algo que es súper importante. Hay una memoria sobre todo con los terremotos. Es como que nos gusta plantear esto de que si el terremoto no tiene magnitud 7 nadie se mueve, como que nos gusta sentirnos así. Pero cuando se trata de ver cómo te estás preparando, ahí sí entramos en muchos problemas. Y entramos en muchos problemas por una mezcla de cosas, como que por un lado pasa esto de que nos gusta decir que nos recuperamos bien después de un terremoto, después de una gran erupción, pero después como que tendemos a querer olvidar el trauma, como que somos re buenos para no hacernos cargo del trauma. Y en vez de tratar de trabajar sobre lo que pasó, preferimos como simplemente dejarlo de lado, olvidarlo y como que esto no ocurrió, no pasó jamás. Y lo hemos visto muchas veces, o sea, a nivel institucional ha habido muchos cambios desde el 2010 hasta ahora, pero todavía, por ejemplo, tú ves en la cobertura noticiosa y seguimos haciéndole las mismas preguntas a los sismólogos cuando aparecen en la televisión. Y si estuviéramos en otro plano, estaríamos preguntando otras cosas. No lo mismo de siempre. No cuál es la diferencia entre la magnitud y la intensidad, que son cuestiones fundamentales que cualquier chileno lo debería saber. Entonces, claro, hay una deuda en educación, es verdad. Pero también hay una deuda en cuanto a la concientización de las personas. O sea, resulta que nos hemos dado cuenta harto de que hay muchas personas que quieren saber mucho de esto, pero muchas veces la información está como a un nivel muy técnico y otras veces no está simplemente. Entonces como que no hemos hecho esa conexión de concientizar a las personas, contarles las cosas que pasan, bajar el lenguaje a una cuestión que cualquier persona lo pueda entender bien, para que así pueda generar un poquito esta idea de que ¿a qué te estás enfrentando? Y obviamente eso también lleva a que las conversaciones, por ejemplo, con los tomadores de decisiones también han sufrido un poquito por eso. O sea, ahora recién vamos a tener en la convención constituyente algún par de científicos en la convención. Recién. Porque en el Parlamento no tenemos ninguno. Entonces, el cómo un científico interactúa con el tomador de decisiones también es algo en que hemos fallado. Y eso tiene implicancias, porque al final del día, cuando tú vas poniendo el mensaje en distintas esferas, vas pudiendo promover la toma de decisiones de manera distinta, la discusión de las cosas que pueden pasar. Y yo encuentro que lo fundamental es ir abriéndose esa conversación, porque si seguimos con la idea de que no va a pasar, de que no vale la pena hablar de esto, de que por favor no ahuyentemos a la gente, jamás vamos a realmente tomar decisiones, o jamás nos vamos a hacer cargo de donde estamos parados, yo creo. Exactamente, uno de los temas para poder avanzar es en este caso la educación, y muchas veces la educación sísmica o de comillas desastres naturales, que es lo que estamos hablando, también vienen de la parte científica, de científicos y de científicas que están preparados justamente en estos temas. Cristian, y lo último aquí para también seguir con la conversación con Antonieta, el tema que mencionas con respecto a la memoria que tenemos de estos eventos, ¿a qué se puede deber? Porque finalmente es una memoria bastante a corto plazo, justamente cuando sucede esto y que posteriormente se olvida y que no está la conciencia para poder tomar los resguardos que se requieren para
para poder enfrentar una situación como esta? ¿Es una situación más sociológica o social? Yo lo veo como algo súper social, totalmente. Por un lado tenemos esto de que necesitamos como salir rápido. Tú lo ves hasta en las promesas de un presidente cuando pasa algo, cuando tuvimos el terremoto del 2010, la promesa presidencial de la época fue: vamos a reconstruir Chile en 4 años. Y vamos a hacerlo más rápido que cualquier país en el mundo, vamos a sentirnos orgullosos por reconstruir así. Pero finalmente no mejoraste la calidad de vida de alguien en 4 años. Lo que hiciste fue poner a las personas en otro lugar, en algunos casos, levantar un par de casas y como, bueno, muchachos, de aquí en adelante ustedes se hacen cargo de sus vías y listo. Pero no se promovió nada. O sea, de pronto construye ese memorial horrible que está en Concepción y te queda en el aire, no te transmite nada, no generas una nueva conciencia de las cosas que pasaron. Y eso nos permea en todo sentido. Después empieza a ver que las personas naturalmente no quieren escuchar mucho esto otra vez. Si tú hablas que, no sé, las zonas costeras de la quinta región que están esperando un tsunami en algún momento del futuro, no es algo que se quiera hablar mucho. Entonces, como que te genera eso. Y quizás tiene que ver también con esta cosa de que no nos gusta hacernos cargo del trauma que se nos genera. Y también porque hemos crecido durante muchas décadas como con esta idea de que, oye, sabéis que no echamos una mirada al pasado, no desempolvemos las cosas incómodas, cuando en realidad la gestión del riesgo de desastres te enseña mucho de que tienes que enfrentar las cosas incómodas, tienes que enfrentar las cosas en las que te equivocaste, porque no tienes tiempo, tienes que moverte rápido antes que llegue el siguiente fenómeno para que estés un poco mejor parado, así que es totalmente sociológico. Claro, y Cristian, con todo lo que nos estabas contando, también sabemos que existen mapas de peligro y también muchos protocolos de construcción, la gente conoce algunas vías de evacuación. ¿Tú crees que las personas en general tienen la noción de la necesidad que tienen ellos mismos cuando viven en estas zonas que son peligrosas de conocer todo esto? Y además, ¿cuáles crees tú también que son las responsabilidades de las personas que están a cargo también de nuestra seguridad, de mantener estos protocolos actualizados, de no dar permisos donde no se tiene que construir, todos estos temas también, porque la gente, como tú decías, claro, tiende a olvidarlo, pero también necesitamos algún ente que nos vaya recordando que no hay que olvidarlo, porque igual vivimos en una parte que podemos correr peligro. Ahora, voy a dejar la pregunta ahí porque necesitamos hacer una pausa. Así que a la vuelta, por favor, nos contesta la pregunta. Dale. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad estatal, pública y regional, que en sus 40 años de historia ha conseguido consolidar un claro liderazgo. Eliges una universidad que ha acreditado su excelencia por 6 años, en todas las áreas: docencia de pre- y posgrado, en investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla 2 dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Sala de ensayo, el nuevo espacio para artistas y músicos locales donde podremos conocer valiosas historias de jóvenes talentos y mostrar diversos estilos musicales. No te lo pierdas por las pantallas de Ufrovisión.
Y claro, Cristian, dejamos una pregunta justo antes de la pausa que tiene que ver con si las personas saben o tú crees que conocen todos los protocolos y si las autoridades también están haciendo bien su pega. Esa en realidad era también la pregunta, ¿cierto? Si están fiscalizando, no dejando construir quizás en algunos lugares que es muy peligroso, constantemente recordándole a la ciudadanía que está más en peligro. Y esto también porque en nuestra región mucha gente vive cerca de volcanes, mucha gente vive cerca del mar. Gran pregunta, y la respuesta no tiene nada de sencillo, porque son tantos temas que se juntan en algo que parece súper inocuo de plantear, pero que te desnudan demasiadas pifias que tenemos nosotros. De pronto podríamos echar una mirada cronológica, porque, por ejemplo, para el terremoto del 60, la gente vivía de una manera distinta. En esa época, una de las cuestiones que más uno se recuerda cuando hablas con las personas que lo vivieron, sobre todo los que eran niños en la época, es que se acuerdan muy bien que después del terremoto todos los vecinos de un lugar estaban unos cuantos días al aire libre, porque obviamente era complejo todo el escenario post terremoto, pero existía una sensación de comunidad impresionante, como que la idea de que se ayudaban entre los vecinos era algo natural de los 60s, y de hecho algo natural de las décadas que siguieron, pero hasta cierto punto. En el terremoto de 1960 ocurre que hay una foto en Puerto Saavedra donde está la gente haciendo filas subiendo un cerro mientras detrás viene la hora del tsunami a comerse Puerto Saavedra, y eso ocurría porque existía una noción de una memoria de que si había un terremoto en una zona costera había que salir, y había suficientes personas que mantenían esa memoria porque había una comunidad que también estaba un poco lista para eso. Pero el problema es que nosotros en las últimas décadas no hemos desarrollado mandando a la comunidad a cualquier lado. O sea, la idea es que no hemos crecido mucho con esta idea de que tenemos que ganarle al de al lado como sea. Entonces de a poco los sueños dejaron de ser un poco como comunitarios y empezaban a ser más individuales, y de pronto ya simplemente pasaban a ser extremadamente individuales, a tal punto que ni siquiera es que no existe una comunidad, es que no te importa la comunidad. Entonces lo hemos visto por ejemplo en la pandemia de ahora, donde cada vez que uno se empieza a preguntar por qué hay tantas fiestas de cabros que deberían estar conscientes de que hay un contagio, de que se puede morir una persona más, en el fondo es porque no les importa, o porque no tienen la conciencia de lo que pasa, pero porque no han sido criados de esa manera, no tienen la idea de que necesitas preocuparte del lado. Y esos son problemas gigantes que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, en la zona de Pucón y alrededores, como todo lo alrededor del volcán Villarrica, la última erupción grande del volcán ocurrió en 1971, hace ya casi 50 años. Y desde ahí no hemos visto una erupción grande. No hemos visto una erupción con grandes lares que han bajado y que han destruido muchas casas y todo lo demás. Entonces la zona ha crecido de una manera por parte de mucha gente que ha llegado de otros lados. A otros lados a plantarse con su parcela y estar en su parcela sin tener conciencia de dónde está, sin tampoco engancharse mucho con la comunidad más vieja, por ejemplo. Entonces, de a poco la memoria se empieza a perder. Y tú mencionabas el tema de que, oye, ¿estamos tan preparados o no a nivel de comunidad? Yo creo que ahí la pregunta siempre va a ser, hazle la pregunta a la gente que vivió en la zona siempre y a la gente que viene llegando, porque son contextos completamente distintos. La que vivió siempre, que tiene el abuelo ahí, tiene una conciencia un poquito más del arraigo de la zona, entienden que el vecino es tal persona, que si hay un problema tenés que ir a tal lugar, de que te tienes que involucrar con el resto. Las personas que van llegando les cuesta mucho más porque llegas a un entorno completamente distinto, sobre todo las personas que llegan desde Santiago, donde de verdad creciste. Por ejemplo, la gente de mi generación de verdad creciste sin tomar en cuenta a la persona de al lado. Entonces llegáis ahí, te instalas con tu casa, que nadie te moleste y tú disfrutas la vista del volcán. Y eso lleva a que de a poco tienes casas que, por ejemplo, tienen el río de lava en el patio. Y que cuando venga la siguiente erupción, el aluvión volcánico, el lava va a bajar y se va a llevar esa casa. Y claro, ellos no tienen la conciencia seguramente de lo que pasa porque nadie les ha dicho y todo lo demás, de acuerdo. Pero también porque tampoco hemos generado esta conciencia como de comunidad, de que, oye, como comunidad nos tenemos que preparar frente a las cosas y que hay que conversar entre todos. Eso es como que nos falta mucho. Y también lo otro es que a nivel de toma de decisiones, si bien hay harto poder en los gobiernos locales,
finalmente la persona que da las lucas, las personas que terminan definiendo las cosas, están en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes. Es la triste realidad de Chile. Y eso implica de que a esa persona le dices que la comunidad de los venados que está al lado del cordón cauye y encima del Carrán, les dices que no tienen cómo sobrevivir, y la verdad es que no le entra en la cabeza. De hecho, una vez se hace la pregunta incluso a la gente de Santiago, menciona el caso de Chaitén, cuando hubo que mover a la gente, y dicen, pero ¿por qué la gente vuelve a Chaitén y todo lo demás? Tú le hablas del arraigo, te miran con cara rara, no entienden lo que es el arraigo. Pero nosotros que hemos vivido de pronto en un entorno quizás un poquito más rural, por ponerlo de cierta manera, donde tenemos una conexión un poco distinta con la gente, con los ritmos y todo lo demás, sí lo tenemos un poco. Entonces, a lo que voy es que son muchos factores los que llevan a eso, y sobre todo son muchos factores que determinan que hay otros intereses finalmente que son los que mandan al momento de planificar. Es el mercado quien manda. La planificación territorial hoy día la hace el mercado, no la hace nadie más. Si hay plata involucrada para poder hacer algo y resulta ser importante y que puedes ganar algo al respecto, se va a hacer, no te quepa duda. Y lo último, para poder cerrar la pregunta, y me estoy extendiendo mucho, así que perdón por eso, me acuerdo perfecto una vez que me tocó ver un informe donde se tasaba un terreno cerca de Pucón, en el sector donde hay un humedal donde donde baja el río Trancura y que llega al lago. Hay un humedal y que ahora la están destruyendo porque están construyendo cosas encima. Entonces ese terreno, por ahí bajan siempre todos los lagos del Villarrica. Cada vez que hay una erupción grande como la del 71, bajan los aluviones volcánicos por ahí. Y el informe tenía la palabra volcán 2 veces en todas las 20 y tantas páginas de él, para mencionar que el suelo era de origen volcánico. Eso es todo. Entonces la señal que le das al mercado, que un suelo de origen volcánico, acá yo puedo construir y listo. Entonces ese tipo de cosas son las que finalmente nos ocurren en todos lados, y que obviamente están con esa tensión de poder sacar una ganancia en el corto plazo y no tener un desarrollo más sustentable. Si el problema no está en generar plata en un lugar, para nada, el problema está en que necesitas que sea sustentable, porque tú quieres que el desarrollo de una zona dure por muchos años, y no que sea una cuestión que te dé ganancias durante 2 y luego ya lo olvides. Ese es el punto. Claro, o sea, necesitamos gobernadores que sean empáticos con el territorio, que sean empáticos también que no sea, como dices tú, todo comercial. Uh-huh. Pero, sí. No, dime. No, lo que pasa es que uno siempre termina hablando de estas cosas que son súper incómodas de decir muchas veces, porque un terremoto, una erupción, lo que vienen a hacer es preguntarte cómo estáis parado. Ellos llegan en un momento y te dicen ¿cómo estás? Y te van a desnudar todas las pifias que tengas, todas. Y entonces el tema es que la preparación nuestra tiene que ser en muchos niveles, no solamente de cómo mitigar por dónde baja un lahar, de cómo construir medidas de mitigación para un tsunami, sino que estas hacen las preguntas difíciles, como oye, necesitamos que la gente no viva cerca de una zona de inundación de tsunami, ya, pero resulta que nuestra matriz de producción económica solamente nos permite turismo que esté en la costa, porque es la única cuestión que sabemos hacer. Entonces, ¿cómo encadenamos algo que es lo que nos da plata para vivir con lo que justamente nos pone en peligro frente a un tsunami? Entonces uno diría, oye, pero entonces empecemos a ver cómo generamos otro tipo de actividad económica o cómo hacemos algo más sustentable, ya, pero eso implica que tienes que un poco romper ciertos paradigmas de cómo nos hemos movido. Y de ahí empiezan a salir siempre las preguntas incómodas, todo el tiempo. Claro, y es un tema que da para mucho también, o sea, entraste también a el otro tipo de turismo que creo que ahora igual se está abriendo más, a que la ciudadanía también informada pueda decir, ¿sabe qué? Aquí no construya, que lo ha logrado también en muchas partes de Chile. Muchas personas están peleando por los humedales, por los sectores que están cerca de los lagos, del mar mismo, bueno, el 2010, las dunas, el 2010 dejó tan demostrado tantas carencias también que teníamos, y como dices tú, estos desastres, vamos a seguirles diciendo así, nos remueven el piso y también nos muestran la peor cara de nuestro país, porque sale a relucir lamentablemente muchas cosas malas. Sí, pero cosas buenas también. Sí, claro, pero piénsate que en el 60, por ejemplo, son pocas las historias de saqueos que hay. ¿Y el 2010 qué pasó?
El titular. El titular era el saqueo. Y son 50 años básicamente en el que tienes un cambio social importante. Y que ahora lo vemos que se siguió cocinando el desastre, el problema social, y que obviamente tenemos un estallido y tenemos toda una convención constituyente. Ahora tenemos muchas cosas que se han ido cocinando a fuego lento durante mucho tiempo. Y por eso cada terremoto se va a encontrar con un entorno distinto y vamos a tener cosas diversas que van a pasar. De nuevo, tenemos en realidad tenemos gracias al buen trabajo de muchos ingenieros muy buenos, se ha conseguido tener una normativa de construcción muy buena que hace que estemos bien parados frente a los terremotos grandes que se generan en la costa. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que invertir más en ciencia, cuando tenemos que investigar mejor, cuando tenemos que generar más capital humano? ¿Qué pasa cuando tenemos que concientizar más? ¿Qué pasa cuando tenemos que llevar los temas para ponerlos en la mesa grande? Ahí tenemos problemas. Y esos son justamente los puntos donde necesitamos trabajar mucho más. Y eso es un esfuerzo súper transversal, no es solamente un científico que esté pintando el mono por algún lado, tiene que ser de muchos lados, porque necesitas que sea algo que después la comunidad completa se empodere. No es que un científico venga y que les diga, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo contra los tsunamis. No, tiene que ser que ojalá la comunidad completa diga, ¿sabéis qué? En realidad vivimos en una zona de inundación de tsunami y tenemos que prepararnos para esto porque nos va a llegar. Y eso es importante. Y con respecto a esto, Cristian, y cambiando un poquito el tema, sabemos que existen expertos que estudian terremotos, sabemos que existen expertos que estudian tsunami, también expertos que estudian erupciones, pero ¿existe algún instituto aquí en Chile o fuera que traten esto de forma interdisciplinaria? Porque como tú igual nos contabas, no son cosas que estén cada una por su lado, sino que están todas conectadas. Bueno, hay por un lado varios esfuerzos que se han hecho como a nivel de universidades de poder generar grupos de investigación que trabajen gente de distintos lados. Ahí me toca estar trabajando en un grupo donde trabajo con sociólogos y antropólogos para entender otras partes del desastre, por ejemplo. Y yo sé que mucha más gente lo hace también. Pero también después del 2010, Chile mismo generó una estrategia de desastres, donde se juntó mucha gente de muchos lados. Y de ahí nació el Instituto para la Resiliencia, que es el ITREN, que partió hace no muchos años, hace como 2 años más o menos, como un instituto para justamente ayudar a gestionar la gobernanza de los desastres, para potenciar la investigación en cuanto a desastres, pero está partiendo. Y ahí hay gente de todos lados, hay urbanistas, hay arquitectos, hay científicos que ven la parte más física. De a poco como que estamos yendo hacia allá, al menos en la parte científica, académica, se ve que se va a ir para allá. Pero tenemos que llegar a los tomadores de decisiones sí o sí, tenemos que llegar a la comunidad más abierta sí o sí. Así es, Cristian. Te quiero llevar a propósito de lo que estamos conversando, por ahí también lo mencionaba, la responsabilidad de investigadores, de científicos, de científicas con respecto al rol de articular con la comunidad justamente estos procesos. Y en ese sentido, ¿cómo ves el rol también de los investigadores en la comunicación de la ciencia justamente para poder ir educando y avanzando en estos temas? Porque lo mencionaba, finalmente no es solo responsabilidad de nosotros, pero también me imagino que hay cierto grado de responsabilidad donde la formación de capital humano avanzado también debería ir de la mano con esta devolución un poco de conocimiento hacia la comunidad y que esté un poco articulado también con las instituciones. O sea, quiero escuchar tu opinión, pero muchas veces también se ve mucho esto que es parte de las iniciativas propias de un grupo de investigadores, pero no tan así como una estrategia más profunda por parte de algunas instituciones. Sí, es verdad. Me tocó una vez estar trabajando con una comunidad que está encima de un grupo volcánico que se llama Carrán Los Venados, un poco más al sur. Literalmente la siguiente erupción puede ocurrir debajo de sus pies, es una posibilidad. Y aparte están a 5 kilómetros al norte del Cordón Cauye, que hizo esta erupción gigante en 2011. Hablábamos con ellos y de pronto les hacemos la pregunta a ellos como miembros de la comunidad: oye, ¿qué es lo que ustedes le dirían a un científico o al presidente? ¿Qué les pedirían? Y una chica de 15 se levanta y con todo el apoyo de todo el resto nos dice: ¿saben lo que pasa? Es que aquí en la comunidad no sabemos si existen volcanólogos chilenos que sepan de volcanes. La persona que está al lado del volcán no sabe si existen volcanólogos chilenos que sepan de volcanes. Entonces, cuando eso ocurre, ya uno no puede hablar de... Ya lo de que pase con la autoridad se va a segundo plano. Ahí hay una responsabilidad como
como científicos, no te digo de cada científico, pero como grupo de científicos, de que tienes que poder llegar a muchos lados. Tienes que poder llegar a muchos lados con el mensaje. Si resulta que la persona que está al lado del volcán no sabe quién eres, básicamente no existes. Y no podemos permitirnos no existir, porque resulta de que nuestra voz también es relevante para poder conversar en esta cosa. Entonces ocurre que se necesitan mucho más científicos que hagan buena divulgación. Partamos por ese punto. La gran parte de nuestras investigaciones se desarrollan con fondos del Estado y uno tiene que darle algo de vuelta a la comunidad también. O sea, tratar de ver cómo uno concientiza de alguna forma a las personas, pero sobre todo cómo uno genera una conversación donde tú tomes las preguntas de ellos y empiezas a entender cuál es el rol que tú realmente puedes jugar ahí. Pero claro, es verdad, mucho de eso se ha generado en base a aventuras personales, como yo tengo ganas de hacer algo y lo hago, y mi amigo tiene ganas de hacer algo y lo hace, mi amiga quiere hacer otra cosa y lo hace también, pero de manera institucional nos ha costado un poco, porque a nivel de como la academia todavía no está completamente bien visto el hecho de que uno haga divulgación, como que parecía ser de que la divulgación te quita tiempo de la investigación, y resulta que uno, como es académico, se supone que tu pan con mantequilla, como dirían los estadounidenses, es la investigación, como que para eso estás. Entonces como que todavía cuesta que nos pase eso. Y me pasa que de pronto uno ve de dónde vienen los esfuerzos de las personas que hacen divulgación, sobre todo en ciencias de la Tierra, y la mayoría somos cabros de menos de 40, en definitiva, que nos pusimos que nos nació y que empezamos a conversar entre nosotros y empezamos a ver qué generamos, pero porque también entendemos de que necesitamos hacer esa parte. Y yo creo que a nivel como de la comunidad científica tenemos que hacerlo mucho más. No se lo podemos pedir a cada investigador, obviamente no, tenemos que tener buenos divulgadores y tenemos que tener gente que quiera hacerlo bien, pero sí necesitamos que haya más, sí necesitamos que no solamente haya una persona hablando, sino que haya muchas más y que sean visibles, que no nos pase esta cosa de que la persona que vive al lado del volcán no sepa quiénes somos, porque necesitamos conversar mucho. Y pasa, y es una realidad que está ahí y que, bueno, tenemos que hacernos responsables. Ahora, como comentario, probablemente también eso tiene mucho que ver con lo que se exige justamente desde las instituciones, que a veces tiene que ver mucho con la productividad, con el número de artículos, con los estudiantes, sí, pero que también tiene que estar, pero la parte de divulgación muchas veces no está. Y aparte que el paper, aparte que la triste realidad de esto es que un paper te lo lee ¿cuánta gente? Claro. 20 personas. 100 personas, 200 personas, te lo leen tú y tus colegas. Es a tal nivel que en el chiste académico es que ni siquiera tu tutor te leyó tu tesis, básicamente. O sea, a ese nivel de soledad llegamos a veces. Entonces, la investigación es súper importante, es lo que nos da la búsqueda de ideas, es lo que nos permite generar conocimiento. Lo importante ahora es también ver cómo nosotros bajamos eso y sobre todo cómo nos alimentamos de las necesidades que tienen las personas que viven en estos lugares. O sea, no es lo mismo que yo me pare en mi escritorio y un día empiece a pensar cuál es el siguiente paper que quiero describir sobre volcanes y qué investigación quiero hacer sobre esto, en vez de estar al lado del volcán conversando con la gente y que te empiecen a hacer preguntas y de repente aparecen 2-3 preguntas frente a la que no tienes idea de la respuesta, pero que ahí hay grandes temas de investigación. Y resulta que ahí tu trabajo no solamente tiene una validez científica y va a ayudar en tu carrera y te va a ayudar a generar redes, sino que aparte va a tener un impacto inmediato en la vida de las personas que viven ahí. Entonces ese tipo de cosas son súper importantes de buscar de alguna manera. Y justamente en esa búsqueda, Cristian, de cómo llegar a la comunidad, en el último tiempo estuviste trabajando en un libro, que creo que lo tienes por ahí, y que nos gustaría también que nos comentaras brevemente cómo llegaste a eso. Es un libro, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí he leído algunos comentarios, que justamente mezcla la parte más técnica o de la geofísica con los testimonios, que creo que es una mezcla que también da una potente señal de cómo poder avanzar también en esto de los eventos naturales que a veces tenemos acá en Chile. Sí, a ver, la verdad es que yo vengo haciendo divulgación hace ya unos cuantos años, yo creo que desde el 2017 más en serio, no son tampoco, pero igual es un tiempo. El tema es que es un tiempo, algo se hace. el tema es que me acuerdo súper bien cómo partió la idea, era que estaba en Alemania y de pronto viene la erupción del volcán Villarrica y uno ve la cobertura noticiosa de la erupción, que era básicamente gente buscando
a ser periodistas buscando gente que esté en pánico. Y resulta que no había casi nadie en pánico, porque la erupción había sido chica nomás, entonces no había pasado nada. Me acuerdo que yo hice lo que muchos académicos hacemos siempre, que es quejarme. O sea, me quejé y dije, ¿cómo es posible que este sea el tipo de cobertura? Chile debería ser un país, bla, bla, bla. Que es algo que todos los académicos hacemos mucho, por cierto. Nos pasamos quejando a la mitad del día. Y resulta que ahí mi señora me dijo, pero escribe algo tú. O sea, escribe algo tú, me decís que te publican alguna columna y un poco hazte cargo del tema también. O sea, básicamente me dijo, deja de quejarte y haz algo, que yo encuentro que siempre es un buen mensaje que hay que darle a cualquier persona. Da una señal. Es una señal importante, claro, es como hazte cargo del tema de alguna manera. Y ahí escribí algo, escribí una columna, la mandé, se la publicaron en el portal de la BioBio, le fue bien, todo súper bien. Y después cuando volvimos a Chile, como que me quedó dando vuelta el bicho un poco de, oye, ¿cómo transmitimos esto? Y me acuerdo súper bien de que me encantaba y me encanta un show de noticias que se llama Last Week Tonight con John Oliver, que lo dan en HBO, donde el tipo básicamente se ríe como loco de los absurdos que pasan en el mundo y a través de el generar una respuesta completamente distinta emocional en ti, te logra transmitir lo que está pasando. Entonces es una increíble forma de informarte, pero aparte de tener una visión acerca de qué va pasando que no, y te lleva también a querer buscar más. O sea, ves una pieza de 20 minutos donde te ríes, donde te da rabia, donde te pasa de todo, y después te vas metiendo ahí. Entonces como que la idea de mí era empezar a partir un poquito de como ese tipo de inspiración, ver cómo uno escribe una historia entretenida, que a alguien le genere alguna cosa emocional, para que esa persona después tenga las ganas de poder empezar a entender un poquito más de las cosas que pasan. Entonces como que ahí empecé a escribir columnas. Y tuve la suerte de que conocí un periodista de La Tercera, con el que empezamos a trabajar juntos. Yo escribía columnas y él las publicaba, y empezamos a generar muchas de ellas. Y de ahí en un momento, 2019, hace ya tanto tiempo atrás suena esto, la era pre-COVID. Pre-COVID, claro, una era absolutamente prehistórica a estas alturas de la vida. Puse en Twitter que toda mi divulgación la he hecho en redes sociales todo el tiempo, y las columnas. Entonces de pronto pongo que este año una de las cosas que quiero hacer es escribir un libro. Dije, me da lo mismo si lo publico o no, la cosa es que lo escriba y lo tenga ahí. Y claro, yo en mi ingenuidad dije, tengo harto material escrito de las columnas, será juntarlas, darle una forma. Mentira, es más trabajo que cualquier cosa. Tenés que escribir 1000 columnas nuevas, tienes que darte cuenta que las cosas están escritas en tiempos distintos, así que tienes que darle un estilo que sea unificado, que tenga estructura. Bueno, y resulta que mientras estaba haciendo eso, justamente me llama una editora de ediciones B de la Penguin Random House y me comenta que vio mi tweet y que quería hablar conmigo un poco acerca de esta idea. Ahí agarró fuerza. Y ahí agarró fuerza. Y demandé todo, empezamos a trabajar, se editó mucho en el camino, hubo hartas correcciones, aprendí un montón también en el camino. Y ahí, por eso te cuento que el trámite de cerrar un libro no tiene nada de sencillo, come mucho tiempo, de hecho. Y el libro final iba a salir antes, pero obviamente pandemia se congeló todo, así que salió finalmente ahora en abril de este año. Aquí está, se llama Volcanes y Terremotos. Volcanes y Terremotos. Volcanes y Terremotos por Ediciones B. Está en todo Chile, estaba en las librerías regionales acá también está, aunque entiendo de que en una se agotó, así que espero que pidan más. Y le ha ido bien hasta ahora, ha tenido buena recepción, pero sobre todo porque la idea yo encuentro que es interesante, una, por el tema, porque no hay muchas cosas, porque no hay un libro de divulgación sobre esto por algún motivo, pero por otro lado también porque la forma en que lo puedo contar es como apela a la emocionalidad de alguien. No le estoy abiertamente enseñando a alguien acerca de algo, no le estoy diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer. Cuento una historia entretenida, una historia que permita que alguien se ría, y que a través de eso empezáis como a entender las cosas que van pasando, y eso puede llevar a una conversación, que es lo que yo busco finalmente. Entonces como que ese tono la gente me lo agradeció harto, al menos los que me han escrito de vuelta y me han dicho cosas, o los que han publicado algún review por ahí.
Y eso ha sido interesante. Entonces, ojalá que le siga yendo bien, ojalá que siga llegando a harta gente, porque al final también es como el resultado de harto esfuerzo para poder transmitir sobre lo que sabemos respecto a todos estos fenómenos naturales y respecto a estas cosas que nos van pasando y nos van a seguir pasando. Así que ojalá siga en un buen camino ese libro por ahí. Sin duda que va a ser así, como te decía, no he tenido la oportunidad de verlo, pero ya vamos a encontrar una ventanita ahí para poder leerlo, pero sí he leído los reviews y algunos comentarios, y como dice, porque no es un libro técnico, es un libro justamente preparado y pensado para la comunidad, que mezcla ahí relatos e historias, que sin duda es atractivo para que también aprendamos de una manera más cercana sobre estos temas. Cristian, tenemos que ir cerrando, ya nos pilló la hora. Muy breve, ¿cuáles son los planes futuros del doctor Cristian Farías en investigación, en divulgación? ¿Estás con un programa de radio también, que también es súper potente mencionarlo, porque estás ahí también en una radio online, en Divox Radio, con un programa, también educando en estos temas? Sí, yo creo que para mí, bueno, sobrevivir la pandemia como todos. Yo creo que ese es el punto base. Llegar al final. La meta número uno. La meta número uno es llegar, lograr estar ahí. A ver, estamos con un proyecto súper entretenido de poder analizar la sismicidad de los volcanes Osorno y Calbuco, así que ese es un proyecto que estábamos trabajando harto ahora. Esperamos poder instalar instalaciones allá, tener resultados para poder mostrárselo a todos y avanzar en ese sentido. Así que seguir trabajando en lo que es sismología volcánica, que es un poco lo mío. Por ahí hay un artículo que tengo en la cabeza de cómo el terremoto de Iquique afectó a los volcanes del norte, que también es parte de lo que hago. Un poquito retomar esa parte de la investigación es importante. Sería lindo poder escribir otro libro, pero no sé cuándo, no sé cómo, no sé si que se dará la oportunidad. Ahora estamos con uno primero, tenemos que terminar que pase ese proceso y después pensar en qué va a ocurrir después, más adelante. También hay otro trabajo a nivel de lo que es el Geoparque Cutralcura, que está en nuestra región, el primer geoparque reconocido por la UNESCO, donde me toca ser parte del comité científico. Entonces, también es una instancia muy buena de poder generar una conexión directa con la comunidad acerca de todos los volcanes de acá, el Lonquimay, el Villarrica, etcétera, de la historia geológica, de las cosas que estamos enfrentando, de cómo la comunidad se ha ido enfocando en ellos y no. Entonces, todo eso es súper relevante y estoy en eso fundamentalmente. Ahora, de alguna manera u otra trato de no diversificarme tanto, porque la idea es poder hacerlo en el tiempo que tengo, pero inevitablemente es harto. O sea, hay que investigar harto, hay que hacer harta divulgación también, y hay que tratar de tener siempre un pie en lo que pasa afuera, aunque hoy día cuesta harto, y un pie en la parte más académica, donde uno sabe de que está básicamente tu base. Mi base es académica, sigo siendo científico y sigo tratando de poder crear conocimiento y ser el mejor científico que puedo ser. Cristian, te agradecemos por tu tiempo, por esta interesante conversación que tuvimos. Hablamos de volcanes, terremotos, de la sociedad, de tu libro. Felicitaciones por eso también. Te deseamos el mejor de los éxitos en toda la divulgación, que es muy importante. A nosotros nos gusta mucho, por eso este programa también. Y te agradecemos por ser el primer invitado en esta nueva temporada. Bueno, muchas gracias a ustedes. También es un honor para mí ser el primer invitado de una nueva temporada. Y espero poder encontrármelos de nuevo en algún momento. Ojalá que nos podamos encontrar post pandemia, porque eso sería, es como la promesa que nos hacemos todos en estos días, de que nos veamos las caras después cuando esto termine. Así que estén muy bien y muchas gracias por todo. Gracias por el tiempo. Con seguridad nos vamos a ver bien. En otro momento. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Y ya tenemos que despedirnos, pasó muy rápido el primer programa, les agradecemos por habernos acompañado y por supuesto también les dejamos invitados para todo este ciclo 2021 que vamos a estar el día miércoles por las pantallas de Ufrovisión, por las plataformas digitales de Ufromedios. Antes de cerrar, sí, estuvimos conversando ahí en la pausa con Antonieta, le puse 2 años más al Café Científico. Al principio dije que habíamos partido el 2014 y claro, la 6ª temporada no coincide con el 2014. Comenzamos el año 2016 este proyecto de divulgación y comunicación científica, así que la pandemia también me tiene haciendo mal los cálculos.
¿no? Y también recordarles que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ¿cierto? Con el hashtag Café Científico. Y ya para terminar nuestro primer programa, Explain nos va a responder algunas preguntas como ¿qué tipos de vacunas han sido aprobadas frente al COVID? ¿Existen variantes del virus en nuestro país que sean propias de Chile? ¿Podrán las vacunas frente a estas nuevas variantes? Así que los invitamos a ver la siguiente cápsula y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa del Café Científico. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, chao. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Sí, hace un año, cómo estábamos expectantes por la llegada de la vacuna que nos permitiera frenar los contagios y evitar las muertes por COVID-19. En la actualidad, podemos decir que ya tenemos la añorada vacuna divina. Varias vacunas han superado las fases de desarrollo y están siendo implementadas por la mayoría de los países del mundo, con más de 500 millones de personas vacunadas con al menos la primera dosis. Hagamos un repaso por las vacunas aprobadas. Existen 7 vacunas aprobadas en el mundo, de las cuales 5 han sido aprobadas en nuestro país por el ISP. Sin embargo, cada una tiene un mecanismo distinto para lograr la inmunización. Veamos cuáles son. Vacuna de ARN mensajero. El ARN mensajero es quien tiene la información de cómo será traducida una proteína producida por ti. En este caso, se utiliza ARN mensajero modificado para entregarle la información a las células de cómo producir una parte de las proteínas Spike, aquella que se encuentra en la superficie del virus y que parecen coronas, logrando así que nuestro organismo produzca anticuerpos específicos para combatir el SARS-CoV-2 en caso de contagio. Este mecanismo lo utilizan vacunas como Pfizer-BioNTech y Moderna. Vacuna basada en un vector. En este caso, el material genético del virus en cuestión se inserta en un virus diferente y debilitado, como por ejemplo un adenovirus. Es decir, se utiliza el adenovirus como un transportador y dentro de él va el material genético del SARS-CoV-2. Cuando este transportador ingresa a las células, entregará el material genético de nuestro virus en cuestión, por lo cual las células tendrán la información para producir las proteínas Spike. Una vez que las células producen las proteínas S en el sistema inmune, logrará crear anticuerpos específicos y así combatirlo. Este mecanismo lo utilizan vacunas como Janssen Johnson & Johnson, CanSino Biologics y AstraZeneca. Vacunas de subunidades proteicas. Las vacunas de subunidades solo incluyen las partes de un virus que mejor estimulan al sistema inmunitario. Este tipo de vacuna contra el COVID-19 contiene proteínas Spike inofensivas. Una vez que el sistema inmunitario reconoce las proteínas Spike, crea anticuerpos y glóbulos blancos de defensa. Si te infectas con SARS-CoV-2, los anticuerpos combaten el virus. Ejemplo de esta vacuna es la Novavax. Virus inactivo. Este tipo de vacuna se produce inactivando el virus, normalmente mediante calor o productos químicos que destruyan la capacidad del patógeno para replicarse, pero lo mantienen intacto para que el sistema inmune aún lo pueda reconocer, razón por la cual utilizamos el término inactivo, ya que el término muerto no es algo que se utilice para referirse a un virus. Un ejemplo de este tipo de vacuna es la CoronaVac Sinovac Biotech. Alrededor de todo el mundo, las vacunas son el elemento clave para regular los contagios y muertes por COVID-19, pues garantizan un alto porcentaje de éxito. Pese a esto, el SARS-CoV-2, como muchos otros virus, está en constante proceso de mutación. La mutación genética es un proceso en el cual existen cambios puntuales en el material genético, lo que significa que un virus mutado tendrá otras características a la del virus inicial. Las mutaciones producen que surjan nuevas variantes, como es en el caso del SARS-CoV-2, lo cual dificulta la efectividad de muchas vacunas que son más específicas que otras. 5 de estas variantes ya están presentes en nuestro país. La variante B117 del Reino Unido, las variantes P1 y P2 de Río de Janeiro, Brasil, la variante B1.427-429 de California, Estados Unidos, y la variante B1.525 de Nigeria.
Todas las variantes mencionadas están siendo investigadas y se ha destacado que poseen una capacidad de contagio mucho más alta que la cepa original. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué se hace frente a esto? En nuestro país se ha implementado una vigilancia permanente en la circulación de variantes del virus SARS-CoV-2, con el objetivo de aumentar los datos de secuenciación disponibles, ya que podrían aparecer muchas más, y así apoyar el desarrollo de protocolos de diagnóstico, vacunas y también para entender mejor los patrones de evolución y epidemiología molecular del SARS-CoV-2. En esta primera cápsula Explain del año, queremos destacar la vital labor de la comunidad científica. Gracias a su arduo trabajo, cada día estamos más cerca de tener respuestas y mecanismos para enfrentar esta pandemia. Como parte de aquella comunidad, hacemos un llamado a seguir con las medidas de higiene y distanciamiento correspondientes. Si tienes la oportunidad de vacunarte, hazlo. Recuerden que frente a la adversidad debemos colaborar todos juntos para salir adelante. Y no olvides, si quieres saber más de ciencia, investigación, tecnología e innovación, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.